Abril de 1945, Camp Florence, Arizona. El sol del desierto golpeó como un martillo. Greta Hoffman, de 22 años, bajó del camión de transporte. Muñecas todavía marcadas por las cuerdas que se preparaban para la crueldad que le habían prometido toda su vida. Guardias salvajes. Raciones de hambre, humillación pública. Las últimas palabras de su abuela se hicieron eco. Muere con honor, no dejes que te rompan. Pero cuando sonó la campana de la cena esa primera noche, Greta se congeló en la bandeja de hojalata ante ella. Se sentó un trozo grueso, de puré de papas asadas que goteaba con mantequilla, judías verdes, un rollo fresco, melocotones enlatados. Susurró con incredulidad. Esto es comida carcelaria estadounidense. Un prisionero mayor le quitó el tenedor de la mano. No lo toques, está envenenado. Pero luego la teniente, Sara Tanaka, se sentó frente a ellos. Cortó en su propio plato idéntico y le dio un mordisco. Convención de Ginebra, mismas raciones que las tropas estadounidenses. Todo lo que le habían enseñado a Greta era una mentira. Y esa comida única destrozaría todo su mundo. Pero antes de sumergirnos, si quieres escuchar más increíbles, historias no contadas que la historia trató de enterrar, aplasta ese botón de suscripción y suelta un comentario, diciéndome desde dónde estás mirando. Me encanta ver hasta dónde pueden viajar estas verdades olvidadas. El sonido del desierto tragado. Eso fue lo primero que Greta Hoffman notó, cuando el motor del camión de transporte se cortó y el portón trasero dejó caer con un sonido metálico, sin canción de pájaros, sin viento, solo presionando el calor como un peso físico, convirtiendo el aire en vidrio. Pisó suelo de Arizona con sus muñecas, todavía soportando las quemaduras de la cuerda del viaje, parpadeando contra la luz del sol tan brillante. Se sintió como un castigo, 22 años y seguro que caminaba hacia su muerte. Las otras mujeres bajaron detrás de ella, 12 en total, desde enfermeras hasta secretarios, hasta operadores de radio como ella. Habían sido capturados en diferentes lugares, procesados a través de diferentes campos, pero todos llevaban la misma postura rígida. Espinas, mentones rectos, nivel, las hijas del Führer. Entrenadas para morir con dignidad, en lugar de rogar clemencia de salvajes. La abuela de Greta se había agarrado la cara en la estación de tren de Múnich, hace 3 meses, dedos como garras. Te matarán de hambre, te hacen desfilar por las calles para su diversión. No dejes que te rompan, muere con honor. Ella había creído cada palabra, pero la mujer que caminaba hacia ellos ahora llevaba un uniforme presionado con barras de teniente. Y llevaba un portapapeles en lugar de un rifle. Japonés-americano. Greta se dio cuenta de una sacudida. Cabello oscuro clavado severamente, expresión neutral como piedra tallada. Se detuvo a 3 pasos y dijo en alemán impecable: Soy la teniente Sara Tanaka, bienvenido al campamento Florence. Sígueme para procesar sin gritos, sin perros. Sin manos levantadas para golpear a las mujeres, intercambiaron miradas. Confusión, ondulando a través del grupo como viento sobre trigo. Greta sintió que su pecho se apretaba. Esto tenía que ser teatro. La calma antes de que comenzara el verdadero horror. El procesamiento tomó 1 hora. Se les asignaron literas en un cuartel de madera que olía a savia de pino y polvo. Greta miró el colchón delgado en su cuna, la primera cama real que había tocado en semanas, y sintió que su garganta se cerraba. Una barra de jabón Ivory sentada en la almohada, blanca y limpia como una mentira. Ella lo recogió, lo entregó en sus manos, esperando que se disolviera en cenizas. ¿Dónde están los látigos?, susurró Anna Schultz, la más joven, a los 19. Su voz quebrada. ¿Dónde están los perros? Nadie respondió. Todos estaban pensando que sonó la campana de la cena a las 18 horas. Greta entró en el comedor con los demás, hombros apretados, preparándose para gachas acuosas o pan mohoso. El olor la golpeó como un puño, asando carne, levadura, mantequilla, café de verdad. Su estómago se apretó tan fuerte que casi se dobló. Jimmy Mueller, el sargento del comedor del campamento, se paró detrás de la línea de servicio con un cucharón y una sonrisa fácil. Dijo algo en inglés que no entendió. Luego hizo un gesto en las bandejas. Greta extendió la suya con manos temblorosas, lo amontonó alto.
Un trozo grueso de carne asada rosa en el centro. Puré de papas con una palmadita de mantequilla derritiéndose en oro. Judías verdes. Un rollo que desprendía vapor cuando lo tocaba. Melocotones enlatados en almíbar pesado. Greta miró. Sus manos no dejaban de temblar. Esto es comida carcelaria estadounidense. Susurró en alemán las palabras apenas audibles. Liesel Weber se materializó en su codo 38. Duro como el invierno exauxiliar de las SS, que había estado ladrando órdenes desde el transporte. Ella golpeó el tenedor de la mano de Greta, repiqueteó contra el suelo. No lo toques, Liesel, Sisio, está envenenado. ¿Quieren que pensemos que estamos a salvo entonces? Se pasó un dedo por la garganta. El gesto agudo y final. Están jugando con nosotros, probándonos. El verdadero castigo viene después. El pulso de Greta se clavó en los oídos. Tenía sentido. Por supuesto que tenía sentido todo. ¿Qué le habían enseñado? Dijo que los estadounidenses eran bárbaros, vengativos, crueles. No alimentaste a tus enemigos con bistec, a menos que los engordaras para el sacrificio, pero luego. El teniente Tanaka se sentó frente a la mesa. Ella puso su propia bandeja idéntica a la de ellos. Hasta la última judía verde, y cortó su carne con precisión tranquila. Ella tomó un bocado, masticó, tragó. Los ojos de Greta y dijo en ese mismo nivel alemán. Convención de Ginebra, artículo 26. Los prisioneros de guerra reciben las mismas raciones que las tropas de la nación captora. Puedes comprobar el informe de la Cruz Roja si quieres. Está publicado en el cuartel. El mundo entero de Greta se inclinó sobre su eje. Si mintieron sobre la comida, sobre esto. ¿Qué más era una mentira esa noche mucho después de que se apagaran las luces? Greta sacó el trozo frío de carne de su bolsillo. Lo había guardado sin pensar. Lo escondió en su manga como contrabando. Se lo llevó a la boca en la oscuridad. Sintiendo el peso de la mirada de Liesel. Desde el otro lado de la habitación sabía a traición. Sabía a verdad. Y no podía detener las lágrimas que vinieron después. Al final de la primera semana, Greta había ganado $3.60. Ella llevó a cabo el campamento, escritura en su palma como si pudiera evaporarse papel fino. Vales imprimieron con el sello Camp Florence. Más dinero del que había poseído en Alemania. El trabajo no era duro. Deber de lavandería significaba transportar uniformes mojados de lavadoras industriales a tendederos que se extendían por el recinto. Sus manos se volvieron rosadas en el agua caliente. 8 horas al día. 80 centavos por día. Las matemáticas se sintieron absurdas. En la cantina el sábado compró pasta de dientes. Real Colgate en un tubo de metal papel para escribir un lápiz. Se paró en el mostrador tocando cada artículo, como si la quemaran, esperando que alguien se riera y se los arrebatara. Pero el empleado, un cabo aburrido que apenas miró hacia arriba, solo tomó su guión y la saludó. Anna Scholl compró cigarrillos que no humo, pero agarró el paquete como un talismán de todos modos. Prueba de que esta extraña realidad no se había disuelto todavía. Greta vio al teniente Tanaka constantemente ahora. La estudió la forma en que estudiarías una puerta cerrada, buscando el mecanismo que explicaría cómo funcionaba Sara. Se movió por el campamento con eficiencia mecánica, portapapeles siempre en la mano, haciendo cumplir las reglas con la misma consistencia plana, si la violación fue menor o grave. Sin voces levantadas, sin favoritismo. Cuando un guardia trató de saltarse una ración de postre de prisionero de guerra como una broma, Sara lo reasignó a guardia nocturna durante un mes. Cuando Liesel acaparó pan en su casillero, Sara lo confiscó sin comentarios y registró el incidente por triplicado. Lo que Greta no pudo entender fue la restricción. Sara debería odiarlos, debería querer que sufran. Sus padres fueron encarcelados en algún campamento en California. Greta había escuchado a los guardias hablar de eso, y su hermano había muerto luchando en Italia. Murió demostrando su lealtad a un país que encerró a su familia de todos modos, pero aquí estaba, haciendo cumplir la Convención de Ginebra como si fuera una escritura, tratando a las mujeres enemigas con un cuidado que se sintió más perturbador que la crueldad podría. Una noche Sara encontró a Greta sentada, sola en el cuartel, mirando un papel de escribir en blanco. Los demás habían ido a la sala de recreo para una proyección de películas. Pero Greta no pudo obligarse. No pudo obligarse a hacer nada.
Más que sentarse con el lápiz flotando sobre la página, bloqueo del escritor Sara preguntó en alemán. Su acento preciso y extrañamente formal. Greta miró hacia arriba, sorprendida. No sé qué decirle a mi familia si están incluso... Ella no pudo terminar. La verdad suele ser un buen comienzo. La verdad es que me tratan mejor aquí que nunca en casa. Las palabras salieron agudas, casi enojadas. La verdad es que como bistec mientras se mueren de hambre, como escribo que Sara estuvo callada por un largo momento. Luego metió la mano en su bolso y sacó un pequeño libro encuadernado de tela, diccionario de inglés-alemán. La cubierta desgastada suave en los bordes. Lo puso en la litera al lado Greta. Pensó que tal vez querrías leer la convención tú mismo. Sara dijo artículo por artículo, no es misericordia, es ley. ¿Hay una diferencia? Greta cogió el diccionario lentamente, sintiendo el peso. ¿Por qué estás haciendo esto? Haciendo lo que nos trata como si fuéramos humanos. La expresión de Sara no cambió, pero algo cambió detrás de sus ojos. Porque la ley dice que eres... Y en el momento en que dejo de seguir la ley, me convierto en lo que estoy luchando contra. Ella se volvió para irse y luego se detuvo en la puerta. Tu familia querría saber que estás vivo. Escribe que primero, todo lo demás puede esperar después de que se fue. Greta abrió el diccionario. Las páginas olían a tinta y papel viejo. Ella comenzó con lo básico, hola, gracias por favor. Pero se sintió atraída por otras palabras, moderación. Justicia, misericordia, la sonó en silencio. Probando las formas en su boca. Al final de la segunda semana, había comenzado a enseñar inglés a los más jóvenes P0 a cambio de sus raciones de postre. Ana era su mejor alumna, absorbiendo vocabulario con velocidad aterradora. Incluso Lee se le apareció una vez, de pie en la parte trasera del cuartel, con sus brazos cruzados, escuchando pero nunca participando. ¿Por qué estás aprendiendo su idioma? Lee se le exigió una noche su voz, cortando la oscuridad después de apagar las luces. Greta no respondió de inmediato. Pensó en el diccionario, sobre la bondad mecánica de Sara, que de alguna manera duele más que la crueldad, sobre el bistec que sabía a traición. Porque quiero entender lo que dicen. Finalmente respondió, cuando nos dicen por qué. No hay por qué. Solo hay que esperar hasta que podamos ir a casa. Pero Greta ya no estaba segura de lo que significaba el hogar, o si quedaba algo a lo que volver. 3 meses pasaron como agua entre los dedos. Greta aprendió a dormir sin sobresaltarse despierta. Aprendía a comer sin revisar. La comida para el veneno. Primero aprende las palabras en inglés. Para el amanecer y el café y buenos días. ¿Y cómo decírselo a Jimmy Muller? Cuando le entregó el desayuno, con esa misma sonrisa gentil. El campamento se convirtió en rutina. Detalles de trabajo y llamada por correo y recreación nocturna. Hasta el día en que el teniente Tanaka reunió a todas las mujeres y los llevó al teatro del campamento. Sin explicación, la habitación era pequeña y cercana. Sillas plegables dispuestas en filas frente a una pantalla blanca. Un proyector sentado en la parte de atrás, ya enhebrado y tarareando. Sara se paró al frente, su rostro tallado en piedra. V-Day fue hace 2 semanas, dijo en alemán. Su voz no tiene ninguna inflexión. La guerra en Europa ha terminado. Alemania se ha rendido. Lo que estás a punto de ver son noticieros de la liberación aliada de los campos de concentración. Lo verás todo. No habrá salida temprano. A Greta se le cayó el estómago. A su lado, Ana se había vuelto blanca como el papel. Las luces se atenuaron. El proyector cobró vida. Bergen-Belsen apareció primero. Montañas de cuerpos esqueléticos apilados como cordwood. Extremidades retorcidas en ángulos imposibles. Prisioneros vivos que parecían cadáveres animados. Ojos huecos y balanceándose. Soldados británicos con máscaras contra el hedor. Usar excavadoras para empujar a los muertos a fosas comunes. Porque había demasiados para enterrar de otra manera. Luego, Dachau, Buchenwald, Auschwitz. Greta pasó los 15 minutos antes de que ella tropezara con el pasillo y la mano de la puerta lateral se sujetó la boca. Ella apenas llegó al borde del edificio, antes de que su estómago se vaciara violentamente en la arena del desierto. Ella tuvo arcadas hasta que no quedó nada.
Luego siguió vomitando su cuerpo, tratando de expulsar algo que no podía ser vomitado. Ella no escuchó a Sara acercarse. No sabía que ella estaba allí. Hasta la sombra del teniente cayó al suelo a su lado, ¿sabías? Sara preguntó en voz baja. Greta se limpió la boca con sacudiendo las manos. No, su voz salió ronca apenas reconocible. Yo no, nosotros no, nunca vi algo así. Solo era un operador de radio. Acabó de transmitir mensajes y coordenadas y... Se detuvo porque la excusa murió en su garganta. Pero debería haberme preguntado por qué necesitaban tantos trenes, tantos campamentos. Debería haber debido tener lo que hice preguntas. Parecía más difícil rechazado. Las palabras se sintieron patéticas incluso mientras las pronunciaba. ¿Qué podría haber hecho un operador de radio? ¿Qué diferencia habría hecho su único rechazo? Pero ella nunca lo había intentado. Sara estuvo en silencio durante mucho tiempo cuando finalmente habló que su voz había perdido su filo mecánico. Mis padres perdieron su tienda de comestibles en San Francisco. Todo lo que habían construido en 30 años desapareció en una semana. Mi hermano se alistó para demostrar su lealtad, para demostrar que éramos verdaderos estadounidenses. Murió en Anzio con una bala en el pecho. Y una bandera en su ataúd. Ella miró las estrellas, empezando a emerger en el cielo oscurecido. Quería odiar a cada uno de ustedes. Quería que sufrieras como sufrió mi familia. La forma en que esas personas en los campos sufrieron. Greta no podía respirar. No podía moverme, pero la ley decía que eres humano. Sara continuó. La Convención de Ginebra dice que obtienes la misma comida que yo, como la misma atención médica, la misma dignidad básica. Así que tuve que actuar como si fuera verdad. Incluso cuando no lo sentía, incluso cuando cada parte de mí quería, se detuvo. Tragado fuerte, la moderación no es amabilidad. Es lo único. De pie entre la civilización y eso. Ella hizo un gesto hacia el teatro, donde el proyector todavía estaba funcionando. Greta quería decir algo. Quería disculparme o explicar o pedir perdón. Pero ¿qué disculpa podría ser lo suficientemente grande? ¿Qué palabras existían para esto 2 semanas después? Las mujeres organizaron un concierto en la sala de recreo. Alguien había encontrado un viejo piano vertical. Sara jugó mal, tocando notas equivocadas y riéndose de sus propios errores, mientras que las mujeres alemanas cantaban canciones folclóricas que sus abuelas les habían enseñado. Nada político. Solo música sobre montañas y ríos. Y las estaciones cambian. Incluso Liz les se ablandó esa noche, sacando fotografías de sus hijos y pasándolos por ahí con manos temblorosas. Durante una hora extraña no fueron prisioneros y guardias. Solo mujeres tratando de... Recuerda lo que se sentía al ser humano. Esa noche Greta escribió otra carta a casa. Ella ya había escrito docenas sin respuesta. Ella dobló el papel con cuidado y lo abordó con su letra más ordenada. Estoy a salvo, nos tratan bien. Espero que estés vivo para leer esto. Ella nunca esperó una respuesta. Pero 3 días después llegó el sobre de la Cruz Roja. El sobre era demasiado delgado. Greta lo sostuvo entre sus dedos en el cuartel, sintiendo el peso de la ausencia en su interior. Sellos oficiales con membrete de la Cruz Roja. Sus manos no dejaban de temblar mientras las abría. Las palabras nadaron en la página. Tuvo que leerlos 3 veces antes de que tuvieran sentido. Su madre y su hermano menor estaban muertos. Muerto en el atentado incendiario de febrero en Dresde. Su padre estaba desaparecido, visto por última vez en el caos del avance soviético. Presunta muerta. Su abuela se había ahorcado en el cobertizo del jardín. 2 días después de la rendición, incapaz de enfrentar la ruina de todo lo que había creído, Greta dobló la letra con precisión mecánica. Dobló los bordes afilados, lo colocó en su casillero de pies debajo del diccionario alemán-inglés. Luego se acostó en su litera y miró al techo, sin sentir absolutamente nada. La nada duró 3 días, dejó de comer. La comida en su bandeja, todavía generosa, todavía caliente, se veía obscena. Mientras su madre se había quemado viva, Greta había estado ganando peso. Mientras su hermano se había muerto de hambre en los escombros, ella había estado durmiendo en un colchón.
Mientras su abuela había elegido la muerte sobre la deshonra, Greta había estado aprendiendo inglés y cantando canciones populares con el enemigo. Jimmy Muller notó primero. Se acercó a su mesa en la cena, preocupación arrugando su rostro ancho. «Necesitas comer algo, señorita, por favor». Ella miró el bistec en su plato. Bien podría haber estado hecho de ceniza. Esa noche Liesl la acorraló en el cuartel. La cara de la mujer mayor era dura como ojos de pedernal, ardiendo con algo entre furia y vindicación. «Te dije que siseo en alemán rápido. Te dije que estaban jugando. Ahora lo ves, ¿no? Te alimentaron mientras tu familia moría. Te hicieron sentir cómodo mientras Alemania ardía. Te convirtieron en un traidor». «Nunca». Greta empezó, pero su voz no funcionaba correctamente. «Te hiciste amigo de ella, esa mujer japonesa. Aprendiste su idioma. Te reíste de su piano». La voz de Liesl se elevó lo suficientemente fuerte como para cortar. «Los elegiste sobre tu propia gente, sobre tu propia sangre. Eso no eres un colaborador, una desgracia. Tu abuela se suicidó porque sabía cómo era el honor. Y tú, Liesl, le escupiste los pies, me enfermas». Algo se desató dentro del pecho de Greta. Se lanzó a Liesl puños balanceándose salvajemente, gritando palabras que no formaron oraciones. Se estrellaron contra una litera enredada. Ana y otros dos tratando de separarlos. Greta sintió un puño conectar con su mandíbula, sabía a cobre. No le importaba que quisiera lastimar algo. ¿Quería hacer daño al mundo? La forma en que lastimó a los guardias inundó el cuartel. Manos fuertes la arrastraron todavía. Gritaba cuando la encerraron en la celda de aislamiento, una pequeña habitación de hormigón, una cuna y un cubo y nada más. El silencio presionado como un peso físico. Durante 3 días, ella se sentó en esa celda y se enfrentó a la pregunta, de la que había estado huyendo desde los noticieros, desde la carta, desde el primer bocado de bistec hace 3 meses. Fue tratada con la misericordia, la hizo cómplice. Sobrevivió mientras su familia murió, significa que los traicionó, fue gratitud, lo mismo que traición. Al tercer día, Sara llegó a la puerta de la celda. No la abrió solo, se sentó en el suelo afuera, atrás contra las barras, y habló a través de la brecha. «Recibí el informe sobre tu familia». Sara dijo en voz baja, «Lo siento». Greta no dijo nada. ¿Qué había que decir? «Que no los mataste», Sara continuó. «No dejaste caer las bombas. Ni comenzaste la guerra, ni votaste por nada de eso. Tenías 22 años y siguiendo órdenes. Porque eso es lo que te enseñaron a hacer. Debería haber estado allí para morir con ellos. Eso lo habría hecho mejor. Hubiera sido honesto». La voz de Greta se quebró. «En cambio, estoy aquí alimentado. Vivo mientras estaba allí no pudo terminar». Sara estuvo callada por un largo momento. «No elegiste ser capturado. No elegiste ser alimentado, pero puedes elegir qué hacer con el hecho de que sobreviviste». Ella se quedó cepillando el polvo de su uniforme. «La gente va a necesitar puentes. Entre idiomas, entre enemigos. Entre el mundo que era y el mundo que viene. Puedes ser eso. O puedes dejar que la culpa te coma vivo. Pero de cualquier manera, tu familia todavía se ha ido. Y todavía estás aquí». Ella se alejó. Pasos resonando por el pasillo. Greta se acurrucó en el delgado colchón y finalmente se dejó llorar. No las lágrimas silenciosas que había derramado antes, pero grandes sollozos desgarradores que le atravesaron el pecho y la dejaron jadeando. Lloró hasta que estuvo vacía. Hasta que no quedó nada más que el terrible, hecho insoportable de su propia existencia. Y la pregunta de qué hacer con... Liberaron a Greta un miércoles por la mañana. Caminó de regreso al cuartel con su mandíbula, todavía tierna y sus manos aún temblorosas, y encontró a las otras mujeres preparándose para la repatriación. El campamento las procesaba en oleadas, enviándolas de regreso a la Alemania ocupada en 1960, barcos de transporte que atracarían en Hamburgo o Bremen. La mayoría de las mujeres estaban aterrorizadas. Ana se sentó en su litera, agarrando una sola fotografía de su casa familiar, ahora escombros y llorando en silencio.
No hay nada a lo que volver ella, susurró. Sin casa, sin familia, sin trabajos. Solo ruinas y hambre y soldados rusos. Miró a Greta con ojos rojos con borde. Al menos aquí somos humanos. Al menos aquí tenemos camas y comida y nadie. Se detuvo sin poder terminar. Liesel se paró junto a la ventana, brazos cruzados mirando el desierto. Deberíamos habernos quedado prisioneros, dijo amargamente. Es el único lugar seguro que nos queda. Greta se sintió vacía. Sacada no tenía familia para volver a ningún hogar. Sin identidad más allá de las mentiras que le habían enseñado. Y la misericordia que todavía no podía aceptar completamente, se movió a través de los días como un fantasma, haciendo sus tareas de trabajo mecánicamente. Comiendo porque Sara la miró con esos ojos oscuros firmes hasta que tomó al menos unos bocados. Una semana después de su liberación del aislamiento, Sara la encontró en la lavandería y le entregó un sobre. Cruz Roja necesita un traductor. Refugiado alemán en Tucson buscando a su hija. Perdió el rastro de ella en algún lugar entre Múnich y la frontera suiza. Les dije que podrías ayudar. Greta miró la carta, escrita en letra alemana inestable. Una súplica desesperada de una madre llena de detalles específicos. La fecha de nacimiento de la hija, el color de su abrigo. Una cicatriz, distintiva en su mano izquierda de un accidente en la cocina. El tipo de detalles que solo una madre real sabría. No sé cómo empezó Greta. Lees alemán, lees inglés. Entiendes cómo funcionan los sistemas ahora. La voz de Sara era de hecho no es redención. Pero es algo real. Greta tomó la carta, pasó 3 horas esa noche traduciéndola cuidadosamente, agregando notas sobre dónde buscar, qué agencias contactar, qué papeleo se necesitaría. Ella caminó de regreso a la oficina de Sara después de que las luces se apagaron, deslizó debajo de la puerta y volvió a su litera sintiendo algo que no podía nombrar 2 días después. Llegó otra carta, luego otra. Palabra se había extendido de alguna manera. Había un prisionero de guerra alemán en Camp Florence que podía ayudar con personas desaparecidas, que entendía ambos idiomas y podía navegar por el laberinto burocrático. Greta tradujo solicitudes, escribió cartas, rellenó formularios, pequeños actos que se sintieron inadecuados contra el océano de sufrimiento, pero real. Sin embargo, una noche, Sara le trajo un seguimiento. La madre de Tucson había encontrado a su hija en un campamento de personas desplazadas. Cerca de Stuttgart se habían reunido. La hija estaba viva. Greta leyó la carta de agradecimiento 3 veces. Luego presionó su palma contra su boca para detener el sollozo que quería escapar. Una persona, un pequeño hilo reconectado en el vasto tejido desgarrado de Europa. No debería haber importado, no debería haber significado nada, pero sí un trabajador de la Cruz Roja. Visitó el campamento 2 semanas antes de que comenzara la repatriación. Mujer alta con movimientos eficientes y ojos amables. Reclutando personal para las operaciones de ayuda a las personas desplazadas. Necesitaban personas de habla alemana desesperadamente, que pudieran ayudar a los sobrevivientes a navegar por los sistemas de ayuda, completar el papeleo, localizar a los familiares desaparecidos, traducir el trauma en formas que las burocracias podrían procesar. No es un trabajo glamoroso. La mujer dijo dirigiéndose a los prisioneros de guerra reunidos en cuidadoso alemán. Largas horas, condiciones difíciles, casos desgarradores. Pero si quieres ayudar a reconstruir aquí, es donde comienza. Greta se sentó en la parte trasera de la habitación. Sara parada contra la pared cerca, sus ojos se encontraron. Sara asintió una vez apenas perceptible esa noche. Greta sacó el diccionario alemán-inglés y encontró la palabra que necesitaba a propósito. Lo sonó en silencio, probando su forma. Cuando el trabajador de la Cruz Roja pidió voluntarios, a la mañana siguiente Greta levantó la mano. Liesel miró. Desde el otro lado de la habitación, su expresión ilegible. Todavía los estás eligiendo, ella dijo más tarde. Todavía dando la espalda a tu propia gente. No, Greta respondió en voz baja. Estoy eligiendo a las personas que necesitan ayuda, que incluye a mi propia gente, incluye a todos. El día antes de la repatriación, todas las mujeres se les pidió que firmaran declaraciones sobre su tratamiento para la Cruz Roja. Liesel se negó, todavía aferrándose a su creencia de que todo había sido manipulación teatral.
en la guerra psicológica, pero Greta se sentó en la mesa con un bolígrafo y escribió en un inglés cuidadoso, cada palabra deliberada. Vine esperando crueldad. Me dieron bistec. Esperaba salvajismo, me dieron ley. No entiendo misericordia, pero lo presencié. Pasaré el resto de mi vida aprendiendo a pasarlo adelante. Ella firmó su nombre en la parte inferior y deslizó el papel a Sara, quien lo leyó sin expresión. Luego miró hacia arriba y mantuvo la mirada de Greta por un largo momento. Buena suerte, Sara, dijo simplemente.